nuestra sesión número 10 del curso de diseño componentes de equipo pesado. El mensaje para hoy día es: tu talento determina lo que puedes hacer, tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud determina que también lo haces. Entonces, eh, cada uno de nosotros llegamos a este mundo con determinadas habilidades o talentos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tú eres hábil para calcular, hacer cálculos, o sea, la matemática, ¿sí? Tienes una habilidad matemática. Entonces, desde chiquito has destacado, supuestamente, supongo, en cálculo, ¿no? En el colegio te gustaban las matemáticas más que el lenguaje, más que historia, más que química. A alguno de tus compañeros le gustaba la química y se destacaba en química. Esas son habilidades, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, te gusta el deporte, pero no solo te gusta, eres hábil en el deporte, ¿sí? De repente, hábil en fútbol, en básquet, en vóley u otro deporte, ¿no? Yo tenía un compañero que era, era talentoso en bicicleta. Él competía a nivel nacional en cuadrigas o cuartetos, ¿no? De bicicleta. He tenido compañeros que eran hábiles en artes marciales. Su talento era las artes marciales. Estábamos en cuarto de secundaria y él ya era cinturón negro segundo dan. Entonces, cada uno tiene habilidades y talentos distintos, ¿sí? Pero no es que yo no tenga talento, o sea, no es que yo no tenga talento para el deporte, sino que la habilidad no es la misma, ¿sí? ¿Qué sucede? Eh, nos, muchas veces nos ponemos, nos gusta el deporte, tenemos cierta habilidad, pero nosotros mismos nos limitamos y nos ponemos de observadores, ¿sí? Y te pones de observador diciendo, no, yo no puedo ser igual que Messi, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que lleva a Messi a ser Messi? Lo que él hace es las otras dos partes que tú dejaste de visualizar. O sea, tienes el talento, te conformas con simplemente ser el pelotero del barrio, por así decirlo, pero dejas de visualizar la motivación, ¿no? Messi llega a ser Messi no porque juegue fútbol o practique sus lanzamientos media horita, ¿no? Él practica todos los días y todos los días son 4 o 5 horas de práctica. Es, es distinto a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y ahí está su motivación. Él mismo se motiva para hacer lo mismo todos los días, ¿sí? No es que Messi de la noche a la mañana se convirtió en el mejor jugador de fútbol, ¿no? Ustedes han escuchado, han visto, en Brasil las escuelas de fútbol empiezan desde temprana edad, 4, 5, 6 años, ya están pateando la pelota, ya están en equipos, ¿sí? No es que nace de la noche a la mañana. Y la actitud de hacerlo bien, de hacerlo en forma correcta, la actitud de no dejarse vencer, la actitud por ser mejor cada día, ¿sí? Si nosotros a nuestro talento o esa habilidad que tenemos le damos motivación o nos motivamos para ser cada vez mejor y le ponemos una actitud positiva, no vamos a tener freno, no nos van a poder detener. Pero si tú a tu talento no le das motivación, o sea, ya te conformas con ser el pelotero del barrio, que los vecinos te aplaudan, nada más. Ese es hasta ahí llega tu motivación, pues no vas a llegar a más, ¿no? Y si no le pones una actitud encima, por ejemplo, ya eres el bueno del barrio, eres el mejor jugador del barrio, pero tu actitud es mala, o sea, todos dicen, ya, él es bueno jugando,
pero no juega en equipo, ¿sí? Entonces, no tienes una buena actitud. Nuestro progreso personal, nuestro progreso profesional, viene de tener estos 3 puntos, ¿sí? Viene de tener talento, todos tenemos talento, viene de tener una motivación y también de tener una actitud, ¿sí? Tienes que, ahora, el talento lo tenemos todos, ¿sí? Todos tenemos el talento o la habilidad para hacer todo. El asunto está en la motivación y la actitud que pongas para desarrollar ese talento. Vamos a entrar a nuestro tema. Nuestro tema es engranajes. Para esto, conozcamos nuestra capacidad terminal. Nos dice, interpreta, evalúa y calcula elementos de máquinas sometidos a cargas. ¿Qué elementos? Analizar el principio de funcionamiento de los engranajes utilizados en mecanismos y máquinas. Determinar las dimensiones y fuerzas en engranajes rectos. Entonces, ¿qué son las transmisiones mecánicas? El objetivo de una transmisión mecánica es transferir movimiento de un objeto a otro. Para esto, este movimiento se divide en dos tipos de cálculos, ¿sí? Cálculos para velocidad, o sea, vamos a determinar la velocidad con la que se mueven los componentes, y el par de torsión, o también llamado torque, ¿sí? La cantidad de fuerza que podemos transmitir. Dentro de las transmisiones tenemos las transmisiones flexibles. Ya vimos el otro día correas, ¿sí? Ahora nos toca ver engranajes. Entonces, dentro de las transmisiones mecánicas, el tema que hoy día vamos a desarrollar, que es engranajes, podemos ver que existen esos 3 sistemas de transmisión básicos. Las primeras 2 imágenes, superior e inferior, aquí, lo que tenemos es una transmisión por cadenas, ¿sí? Este va a ser nuestro tercer tema. Luego, hemos visto transmisión por fajas. Este es el tema de la semana pasada. Y el tema que vamos a ver hoy día es engranajes. ¿Qué son los engranes? Son ruedas dentadas que engranan entre sí, o sea, tienen contacto directo, sustituyen a las ruedas de fricción. Antes se trabajaba con ruedas de fricción, con la ventaja de mantener la relación de transmisión constante para cualquier potencia, siempre que los dientes sean lo suficientemente resistentes y estén construidos de forma debida. Entonces, definiciones. Se denomina engranaje al par de ruedas dentadas. ¿Qué significa esto? Par de ruedas, ¿sí? Entonces, esto, engranaje, es al revés la flechita. Engranaje se dice cuando es par de ruedas, ¿sí? Par de ruedas dentadas. Estamos hablando de un montaje, ¿sí? Que engranan transmitiendo movimiento y fuerza de una hacia otra. Entonces, engranaje es la denominación que se le da al par de ruedas o al conjunto de ruedas, cuando 2 ruedas dentadas hacen contacto entre sí.
¿Sí? A eso se le llama engranaje. Bien. Otra definición. La rueda que transmite el movimiento se le llamará motriz o conductora, y la que recibe será con nombre conducida. ¿Sí? Motriz o conductora, y la otra se llamará conducida. Por lo general, el tamaño de las ruedas son distintos, por lo tanto, el número de dientes que tiene cada una de ellas es distinto. El número de dientes depende del tamaño de la rueda, ¿sí? A mayor dimensión, mayor número de dientes. Dice, la rueda de menor tamaño se le llama piñón. Y a la otra le llamaremos también simplemente rueda, ¿sí? Entonces, mira, engranaje, engrane. Engrane es el nombre que se le da a un solo elemento. A ver, dice, engrane, transmitir movimiento rotatorio o reciprocante de una parte de una máquina a otra. Cilindro o cono rodante con dientes en su superficie de contacto que garantiza el movimiento positivo. Son los más durables y resistentes de todos los transmisores de mecanismos. El diseño es muy complicado ya que tiene que ver con problemas como resistencia, desgaste y selección del material. Sí, lo vamos a englobar en uno solo. ¿Sí? Entonces, la parte compleja de calcular engranajes es determinar su resistencia. Disculpen. Y determinar o realizar la selección del material. Tipos de engranajes. Tenemos engranajes rectos, helicoidales, como los más utilizados, y que vienen a trabajar normalmente con los famosos ejes paralelos. ¿Sí? Los engranajes rectos pueden ser internos o externos, helicoidales, simples, dobles, de esqueleto de pescado. Tenemos engranajes que se cortan, que son los engranajes cónicos. Podemos tener cónicos rectos, cónicos helicoidales, cerol, de corona y piñón cilíndrico. Engranajes que se cruzan, que son los hiperbólicos. Y por último, tendríamos los tipo cremallera. Para darnos una idea en imagen. Externos, engranajes externos, engranajes internos. ¿Sí? Engranajes externos giran en sentidos opuestos. Si una gira en sentido horario, el otro, por el efecto de arrastre, girará en sentido antihorario. ¿Sí? Engranajes internos giran en el mismo sentido. Si uno gira en sentido horario, por el arrastre, el otro también gira en sentido horario. ¿Qué más tenemos? Engranajes cilíndricos de diente helicoidal. Simple. ¿Sí? El doble. El doble es como si pegáramos dos engranajes con sentidos opuestos. Un diente inclinado a la derecha, otro a la izquierda. Y el engranaje herringbone, que el tallado del diente es en forma de espina de pescado, ¿sí?
Es una sola pieza, no hay dos componentes, es uno solo. Es la forma característica del herringbone, ¿sí? No hay una pista divisora en el medio, al contrario del engranaje doble, que tiene una cintura o un divisor en el medio. Tipos de engranajes, seguimos. Los cónicos rectos, cónicos de diente recto, ¿sí? Cónico de diente recto. Cónico helicoidal, si te fijas el diente tiene una curvatura. El cerol, que es parecido al cónico de diente recto, pero el diente, si te fijas acá, vamos a hacer un zoom, tiene una curvatura, mira, tiene una forma de curva, pero inicia y termina en la misma posición, ¿sí? Yo puedo trazar una línea recta y es como si se torciera, ya, ¿cómo les explico esto? Trazo una línea recta de extremo a extremo. Por ejemplo, aquí, trazo una línea recta de extremo a extremo. Y en otro diente hago lo mismo. Los dientes son como si estuvieran paralelos, ¿sí? Y la curvatura se da a mitad de la distancia del diente. Ese es un engranaje herringbone, o mejor dicho, un cerol, ¿sí? Mientras que un engranaje helicoidal, mira dónde empieza y dónde termina, ¿sí? También son dientes paralelos, pero mira, tienen una pendiente o un ángulo de inclinación, o sea, están torcidos, ¿sí? El helicoidal cruzado, helicoidal cruzado, corona sin fin envolvente, sin fin cavex, hipoidales, otra vez helicon, mira cómo es el helicon cuando es cruzado, y el debeloid. ¿Cuál de esos engranajes son la composición de nuestras coronas o diferenciales? A ver, en una caja de cambios, tú utilizas engranajes helicoidales. Por ejemplo, acá tenemos, esta es una caja, este vendría a ser el equivalente a una caja de planetarios, ¿sí? Esta es una caja de planetarios, o también llamada caja corona, pero de dientes rectos. Se puede fabricar y se puede y se hace también con dientes helicoidales, ¿sí? Engranajes helicoidales externos también se utilizan en las cajas de, en las cajas de transmisión. Los engranajes rectos también se utilizan en cajas de transmisión. En las cajas de diferenciales también se pueden usar los engranajes helicoidales. Si te fijas, aquí en pantalla, este es un sistema diferencial, ¿sí? Esta es la imagen de un sistema diferencial. Y si te fijas, los engranajes son engranajes cónicos, cónicos de diente recto, ¿sí?
Las cajas diferenciales se hacen o se fabrican normalmente de cónicos de diente recto. Hay variaciones, miren, ¿sí? Hay variaciones, pero siempre los que hacen contacto interno son cónicos de diente recto. Por ejemplo, acá tienes una caja diferencial impresa. Otra caja diferencial. El disco exterior es un engranaje. A ver, diapositiva, cerol o un cónico helicoidal. Mira, el engranaje exterior es un cerol. El engranaje exterior es un engranaje cónico helicoidal, no es cerol. El cerol tendría que ser justo a la misma altura. Este es un cónico helicoidal, pero por dentro, mira dentro de la caja, son engranajes cónicos. Estos grandes son engranajes cónicos. ¿Sí? Tienes 4 engranajes cónicos. Cajas de cambios más complejas, pero siempre el diferencial interno es un engranaje cónico. Tienes helicoidal, tienes helicoidal cilíndrico, ¿sí? Entonces, depende de la complejidad de la caja, la cantidad de engranajes que puedas tener. No, los cónicos rectos son para la transmisión del movimiento, son los que hacen el efecto de diferencial. Los otros lo que hacen es reducir o incrementar las RPMs por diferencias de números de dientes y de diámetros. El mecanismo cremallera, que se basa en el principio de la curvatura de un diámetro de un, de un círculo de diámetro infinito, ¿no? Ya, engranajes helicoidales de ejes paralelos, ¿sí? Acá tú puedes ver el principio de funcionamiento del diferencial, que es engranajes cónicos de dientes rectos. Engranajes cruzados, ¿sí? Mira, engranajes cruzados, siempre están separados por un punto medio o mejor un vacío en el medio, ¿sí? Una pista en medio, mientras que los engranajes de herringbone o espina de pescado son más parecido a esto, ¿sí? Más parecido a esto, donde no hay una separación intermedia. Engranajes helicoidales cruzados, ¿no? Por ejemplo, este engranaje grande podríamos decir que está en el eje Y, mientras que el pequeño está en eje Z. O paralelos, ambos están sobre el eje Y. Helicoidales dobles. ¿A qué se refiere con un helicoidal doble? Significa que la espiral que va alrededor del eje, normalmente es uno, ¿sí? Una sola espiral. Y a eso le llamamos tornillo de una cuerda, ¿sí? Cuando tiene dos espirales, o sea, empieza dos veces en el eje, se le llama tornillo de doble cuerda o tornillo doble.
A ver. Mm, ah, ya, aquí. Ya, aquí la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se ve, ya está. Un tornillo de rosca sencilla. ¿Sí? Una sola espiral a la que le vamos, una sola superficie de diente, podríamos decirle, que le vamos a llamar cuerda, ¿sí? Una sola cuerda que envuelve al tornillo. El de doble cuerda son dos espirales. Es como si estuviéramos envolviendo dos soguitas o dos pabilos al eje, ¿sí? Y eso se le llama rosca doble o de doble cuerda, ¿sí? Rosca doble o doble cuerda. Esto que vemos de rosca sencilla y rosca doble, lo tenemos que imaginar en nuestros engranajes helicoidales dobles. En este tornillo puede tener una o dos espirales. ¿Pueden haber de más espirales? Sí, pueden haber más espirales. ¿Sí? ¿Hasta qué número? Hasta 4. No, hasta 7. Yo he visto en algún momento llegué a ver hasta de 7 espirales. Pero eso depende también del diámetro del eje. A mayor número de espirales, mayor diámetro de eje. Tenemos la denominación conductor conducido, conductora, la que es impulsada por una máquina o equipo, y la conducida es la que recibe el movimiento y lo entrega a otra máquina o equipo. ¿Sí? Las RPMs se calculan en función de los diámetros o los números de dientes y el giro entre dos engranajes, siempre cuando tienen contacto, es giro inverso. ¿Sí? Uno gira en sentido horario, el otro lo hará en sentido anti-horario. La relación dice, si cambiamos la rueda por una de menos dientes, entonces esta girará más deprisa, ¿sí? O sea, un engranaje más pequeño, mayor velocidad de rotación. Un engranaje más grande, menor velocidad de rotación. Nomenclaturas. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Recuerdan cuando hicimos relación de transmisión? Entonces tenemos circunferencia de cabeza, que viene a ser el diámetro exterior. La circunferencia, esta no aquí. La, la circunferencia más interna es el diámetro interior, ¿sí? Diámetro exterior, diámetro interior. Aproximadamente, no he dicho exacto a la mitad, ¿eh? Aproximadamente a la mitad entre esas dos, tenemos el diámetro primitivo.
todo proceso de cálculo debe hacerse en función del diámetro primitivo, ¿sí? Todo proceso de cálculo en función del diámetro primitivo, ¿ya? Ahora, tenemos también una diferencia llamada diámetro de tolerancia, ¿sí? Diámetro de tolerancia, que viene a ser la distancia llamada tolerancia y que es la distancia entre el fondo del diente con la cabeza del diente de otro engrane o de otro engranaje, ¿sí? El fondo del diente con la cabeza de otro engranaje. Se genera ese espacio vacío llamado tolerancia, ¿sí? Se genera un espacio vacío llamado tolerancia que permite la lubricación de los componentes, ¿sí? Ahí es donde se acumula normalmente aceite, ahí es donde se van a acumular los residuos o los contaminantes. Ahora, aparte de la tolerancia, hay otra distancia llamada juego radial y que consiste en ser un espacio entre los dientes de un engrane que permitan su movimiento o deslizamiento y no demasiada fricción, ¿sí? A esto, a este juego lateral, se le llama backslash, ¿sí? Y normalmente esto nosotros lo medimos utilizando galgas de ajuste, ¿sí? Son unas platinas delgaditas y ese juego lateral se debe calcular. ¿Qué más tenemos? Alturas. La altura entre el diámetro exterior, o mejor dicho, trabajemos con radios. El radio exterior al radio primitivo se llama altura de cabeza, ¿sí? Del radio interior al radio primitivo se le llama altura de pie, ¿sí? Tienes altura de cabeza y altura de pie. A la suma de esos dos, a la suma de estas dos alturas, se le conoce como altura total del diente, ¿sí? Altura total de diente, ¿ya? ¿Qué más? El paso. El paso es la distancia lineal, el paso es la distancia lineal que existe entre dos dientes de engranaje, midiéndolos en el diámetro primitivo, ¿sí? Ahora, no solamente puedes medir en el diámetro primitivo, puedes medir en las puntas del engranaje o del diente de engranaje. El valor va a ser el mismo, ¿sí? El valor va a ser el mismo. ¿Qué más? Altura total. El ángulo de presión. El ángulo de presión, aquí voy a trazar una línea. Esta línea es parte del centro del engranaje, ¿sí? Parte del centro del engranaje hacia el punto donde es, podríamos decir, donde coinciden el diámetro primitivo con la superficie del diente, ¿sí? En ese punto se genera
una pendiente. ¿Sí? En ese punto podemos apreciar que aparece una pendiente. ¿Sí? Aparece una pendiente y el ángulo formado por esa pendiente, el ángulo formado por esa pendiente, le llamamos ángulo de presión. ¿Sí? El ángulo formado por esa pendiente se le llama ángulo de presión. El ángulo de presión, o los ángulos de presión, son 14.5 grados, 20 grados, 25 grados. ¿Sí? Los ángulos de presión son de esos tres. Ya con eso hemos cubierto todas las dimensiones de un engranaje. La curvatura del diente de engranaje se hace a partir de un proceso llamado involuta, que es una forma constructiva para curvas, basada como tú puedes ver, radios igualmente espaciados y las distancias son incrementales. ¿Sí? Las distancias son incrementales. El número de dientes de un engranaje es dependiente del diámetro del diámetro primitivo del engranaje. ¿Sí? A mayor diámetro, mayor número de dientes. Dice, el número de dientes de una rueda dentada no debe estar por debajo de 18 cuando el ángulo es 20. ¿Sí? O sea, si el ángulo de inclinación del diente o el ángulo de pendiente del diente es 20 grados, la rueda dentada no puede tener menos de 18 dientes. Ahora, si el ángulo de inclinación es 25 grados, el límite baja y el límite ahora es 12. Para un ángulo de 20 grados, no puede tener menos de 18 dientes. Si el ángulo es 25 grados, no puede tener menos de 12 dientes. ¿Sí? La circunferencia primitiva, donde se da, que es módulo. El módulo de un engranaje es una magnitud característica. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos engranajes, por ejemplo, engranaje 1 y engranaje 2, ¿sí? Y están haciendo contacto, los módulos deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, módulo 1 es igual al módulo de 2. ¿Sí? Donde este es 1 y este es 2. ¿Sí? Los módulos son iguales. Los módulos de las dos ruedas dentadas deben ser iguales. Ahora, si estamos hablando esto en el sistema métrico, tenemos el sistema inglés, ¿sí? Tenemos el sistema inglés donde no se le llama módulo, se le llama paso diametral, P sub C. Entonces, P sub C 1 es igual a P sub P. ¿Sí? Entonces, tenemos que para el sistema métrico se llama módulo y para el sistema inglés se llama paso diametral. Acá hay un error, es con D, no es con C. Paso diametral 1 es igual
a paso diametral. Ahora sí. Ahora sí es correcto. ¿Sí? Es con paso diametral, P sub D. ¿Sí? Uno es para el sistema métrico y otro es para el sistema inglés. Módulo, otra vez, dice, es el valor, se fija mediante cálculo de resistencia de los materiales en virtud de la potencia a transmitir. El tamaño de los dientes está normalizado. El módulo está indicado por dos números, dos ruedas dentadas que engranen tienen el mismo número. Una rueda dentada. Las características de la rueda dentada. Ya habíamos hablado de los diámetros, ¿no? Diámetro interior, diámetro exterior. Por ejemplo, diámetro exterior, diámetro interior. Y aquí, diámetro primitivo. ¿Sí? Diámetro exterior, interior y primitivo. La diferencia entre el diámetro primitivo y el diámetro interior se llama altura de pie. La diferencia entre el diámetro exterior y el diámetro primitivo se llama altura de cabeza. La diferencia entre el exterior y el interior se llama altura de diente. ¿Sí? El paso es la distancia entre dos dientes. Ancho de diente, cuando solo medimos esta sección. Ese es ancho de diente. Y espacio de diente es esta sección. ¿Eh? ¿Cuál es el diámetro que nosotros vamos a utilizar para todos nuestros cálculos o nuestros procesos de cálculo? Es el diámetro primitivo. ¿Sí? Para nuestros procesos de cálculo, todo debe partir del diámetro primitivo. Paso circular, espesor de diente, etcétera, etcétera. Ya. Paso circular, ya lo hemos hecho, ¿no? La distancia entre dos dientes. En el mismo punto. A esto se le llama paso circular. El ancho del diente y el espacio vacío pues, del diente. Cabeza de diente, pie de diente. ¿Qué es cabeza de diente? También conocida como adendum, o sea, la altura desde el diámetro primitivo hacia el diámetro exterior. ¿Sí? Pero recuerda, en un círculo, en un círculo, lo que tenemos es un diámetro, pero la altura que vemos acá no es el diámetro, simplemente es una pequeña distancia en este lado, ¿no? Una distancia aquí, que debe tener su contraparte del otro lado, aquí, ¿sí? Entonces, esta pequeña distancia que nosotros vemos y llamada altura de cabeza, debe calcularse en función del radio primitivo, o sea, la mitad de la circunferencia, ¿sí? En función de los radios. La altura, las alturas van en función de los radios. Mira acá me dice radio DC, radio R, radio P.
Radio de pie, radio de cabeza, radio primitivo, ¿sí? Entonces, no te vas a confundir, ¿ah? No es lo mismo calcular diámetro 45 menos diámetro 40, ¿sí? Esto sería diámetro 5, ¿sí? Ah, no se puede hacer ya. Ahí está, ya. No es lo mismo calcular diámetros de esta forma, ¿no? Si yo trabajara con radios, ¿cuánto es el radio de 45? El radio de 45 es 22.5, ¿sí? Menos diámetro de 40, radio 40, R20. Y esto sería radio 2.5, ¿sí? Entonces, la altura de cabeza, en realidad, ¿qué es? La mitad de la diferencia de diámetros, ¿sí? Y lo mismo pasa con altura de pie. Lo mismo pasa con la altura de pie, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en el proceso del cálculo. La altura del diente es la altura total, desde el diámetro externo hasta el diámetro interno. El flanco es la cara interior del diente. Flanco es la cara interior del diente. Entonces, flanco es esta superficie, ¿sí? Mira donde dice flanco, es la cara inferior, es la parte de abajo. Vamos a quitar esta flecha. Ya está. Flanco es la cara de la parte de abajo y cara es la parte de arriba, de la superficie del diente. Largo del diente es la longitud que tiene el diente de la rueda dentada. ¿Dónde se ve el largo del diente? Ya, a ver. Imagina ahora que este engranaje tiene volumen. Vamos a cambiarle color. ¿Sí? Ahora el engranaje tiene volumen, o sea, le vamos a dar aquí unas, esto. ¿Sí? Ahora tiene volumen. A esta distancia se le llama largo del diente o longitud del diente. ¿Sí? El ángulo de presión. Habíamos dicho que el ángulo de presión se da en, por la inclinación del diente de engranaje. ¿Sí? Y en la gráfica anterior habíamos tenido una inclinación de diente. Vamos a darle otro color que se pueda ver mejor. Vamos a trazar la línea aquí arriba. Ya está. Habíamos hecho esto, ¿sí? Y habíamos hecho una inclinación justo en ese punto.
¿sí? Esta inclinación que vemos aquí es la misma que encontramos del otro lado, ¿sí? 20 grados, que también pueden ser 25. A esto se le llama el ángulo de presión. El ángulo de presión es una constante en todos los dientes de engranaje, ¿sí? Y se va desplazando sobre una línea llamada la línea de engrane. ¿Sí? Conforme va girando el engranaje, el punto se va desplazando sobre la línea de engrane, que es una línea de 20 grados con respecto al horizontal,